Vamos a conversar con una escritora que es socióloga. Ella además ha tenido estudios de doctorado en sociología en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y es una investigadora independiente del CONICET y ha tenido un libro que ha trabajado en los últimos meses y que yo lo pedí gentilmente para que podamos entrevistarla. Es un libro que ha editado Siglo XXI Editores y se llama El 99% contra el 1%, y hay una bajadita que dice ¿por qué la obsesión por los ricos no sirve para combatir la desigualdad? Ella se llama Mariana Heredia y está en comunicación con nosotros y la estamos saludando. ¿Qué tal? Marcelo Aymar, ¿cómo te va, Mariana? Mariana, ¿estás por ahí? Sí, sí. Ahí te escucho yo bien. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, tengo muchas cosas para preguntarte sobre tu libro, que me parece interesante desde lo que a mí me ha llevado a pedir el material a la editorial Siglo XXI, que es el gancho del título, Ujú. y cuando uno ya después empieza a meterse en el material y leer el volumen, en unas conclusiones que decís al final, hablas sobre esta, no sé si la pregunta tiene que ver sobre, eh, pones a los estratos sociales más altos o a los ricos en un lugar en donde expresás que las élites argentinas suelen ser el otro siempre y como Ujú. que no son parte de esa élite que está siendo esa persona en ese momento, pero que la describe como que él no es parte de esa élite de gente acaudalada o adinerada que vive en la República Argentina, sino más bien el mensaje o el discurso siempre hacia otro tiene que ver con que no es él, es el otro, el Ujú. rico. Ujú. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Y si ese es uno de los disparadores que te han llevado a escribir este libro. Bueno, la noción de 1%, tal vez la audiencia no lo sabe, es una noción muy exigente que surge de la obra de Tomás Piketty, que registra a partir de fuentes tributarias cuánto se está concentrando la riqueza en los Estados Unidos y en Europa en los últimos 50 años, ¿no? Y entonces ahí ubica a los multimillonarios globales o de esos países que efectivamente crecieron en número y en volumen de activos, ¿no? Son realmente cada vez más ricos. Entonces, Mm, cuando uno traslada esa noción a América Latina, es cierto que no hay tantos ricos, que no hay fortunas tan exuberantes, pero que sin duda hay empresarios, herederos, mm, gestores de capitales que han logrado acumular grandes riquezas y que como muchas veces provienen de familias de origen de clase media, como muchas veces padecen cierta inestabilidad, característica sobre todo de nuestro país, como mm, tienen también esta mirada muy exigente sobre lo que es el 1%, aun cuando yo me los encontraba en la terraza de los grandes hoteles, en mm, una oficina, en un gran edificio corporativo de Puerto Madero, en mm. situaciones sociales donde evidentemente estaba concentrada la creme de la clase alta argentina, todos ellos se declaraban parte de la clase media y Mm. anunciaban que alguna vez, en alguna fiesta, en alguna reunión, se habían encontrado con aquel que efectivamente tenía o la gran fortuna o el poder absoluto ¿Y vos en el considerás país, que hay ¿no? algo de culpa ahí en esa definición en donde el rico es el otro y no soy yo, que yo no me reconozco un rico siéndolo? Bueno, en muchos testimonios lo que aparecía es esta asociación característica en la Argentina, que no es tan así en otros países del continente, entre ser rico y haber hecho su fortuna menoscabando el interés general, es decir, esta asociación Mm, entre rico y garca, ¿no? Y aquel sí. que de algún modo perjudicó a los demás a la hora de acumular o lograr cierto progreso. Entonces mucha de la gente se declara buena gente, habiendo conquistado su fortuna o su suerte a través de una actividad profesional o de negocios prósperos, entonces Mm, no se quiere identificar con ese otro eh, maligno, digamos, estigmatizado, que mm, públicamente es asociado a el otro, pero que mm, después en privado a todos, bueno, a muchos argentinos les gusta cultivar, ¿no? Amigos poderosos
y ricos, ¿no? Entonces hay también una gran hipocresía, tanto en el modo en que esa gente se presenta a sí misma, puesto que lucha todos los días por obtener y consolidar una posición más bien privilegiada, y también por el modo en que los otros los tratan, que cuando es públicamente lo denostan, y cuando es entre pares, ¿no? Se cultiva estos vínculos con los hombres de la riqueza y el poder. Claro. Sabes que hace algunos años cuando estaba leyendo el libro, se me vino una imagen de un programa de Almorzando con Mirta Legrand, en donde el actual secretario de Comercio del Interior, Matías Tombolini, en un momento estaba invitado al programa y no sé quién estaba también en la mesa, pero recuerdo que Matías en ese momento decía que estaban hablando sobre el capitalismo, ¿no? Y lo que le aportó el capitalismo al crecimiento de las sociedades. Y yo estoy de acuerdo en eso. Me parece que el sistema capitalista ha llevado a un crecimiento de las sociedades que nos lleva a vivir mejor. El problema es que eso no se da en su mayoría, porque en su versión más recargada, que es el neoliberalismo, ha dejado porciones de sociedades totalmente fuera de los alcances que el propio capitalismo propugna, y que los avances tal vez tecnológicos son como nunca en la humanidad, pero que los niveles de desigualdad también son como nunca se han visto en los últimos tiempos del devenir de las sociedades. Entonces, esa contradicción, vos llegás a trabajarla en el libro desde la culpa, desde esta estigmatización del pobre hacia el rico. Bueno, es que muchas veces el tratamiento del capitalismo o de los ricos pareciera apuntar solo a la personalidad de estos grandes hombres, ¿no? Tanto quienes los admiran como quienes los critican creen que todo reposa en la moralidad de estas pocas personas o de estas pocas familias. Cuando, como vos muy bien decís, Marcelo, la historia del capitalismo tiene un montón de componentes que van generando distintos mecanismos de acumulación y de reproducción de la riqueza, que tienen un carácter histórico, ¿no? Allí donde en el pasado tener una gran empresa con una línea de montaje, producir en masa bienes industriales, contratar grandes plantillas de trabajadores, parecía ser, ¿no?, el mecanismo principal para poder acumular grandes ganancias. En América Latina ha sido históricamente más bien la explotación de los recursos naturales y más recientemente estas nuevas tecnologías, tanto de la comunicación y la información como también de la producción, que permitió que se produzca mucho más con menos gente. Entonces, esa asociación, por ejemplo, entre ricos y empleadores merece ser problematizada porque, como muestra el libro, gran parte de los puestos de trabajo del sector privado hoy están provistos por las medianas y pequeñas empresas. Entonces, no necesariamente hace falta emplear personal para acumular y reproducir grandes fortunas. Entonces, una de las propuestas del libro es que es muy importante que actualicemos nuestras definiciones de capital, de bienestar, de poder, para comprender la heterogeneidad de las clases más altas, pero sobre todo de los mecanismos que permiten que a los hombres, sobre todo hombres, pero también algunas mujeres más ambiciosas, busquen acumular ciertas ventajas y puedan hacerlo a favor o en detrimento del resto, ¿no? Hay que reflexionar sobre cómo es posible esa acumulación para poder intervenir de manera más eficaz sobre ella y entonces revertir, atenuar las desigualdades, que como bien decías es un tema que nos preocupa a todos y que se siguen agudizando. Sí, sí, los temas de la desigualdad, creo que bueno, ese fue el gancho por el cual en su momento comencé a leer tu libro. Hay en el comienzo del libro hay una descripción de las familias que han hecho su riqueza en la República Argentina. Vos hablas de la familia Brown, que han hecho su riqueza por negocios que tienen que ver con lo agropecuario, con lo ganadero, con los campos, y después también
haces una descripción de otra familia, de un tinte mucho más industrial, como puede ser la familia Bulgeroni. Y lo que yo quería tratar de preguntarte es si vos considerás que en el trabajo de campo que has logrado, porque también en un momento decís, se me trató en la búsqueda del libro y de los entendimientos mucho mejor y se me abrieron las puertas de una manera mucho más amigable en la sociedad rural cuando fui a buscar datos que en la Asociación de Bancos de la Argentina, en donde el trato fue mucho más reticente hacia mi persona. Y eso en el libro lo terminás contando. Ahora, ¿considerás que en esos estratos de ricos contra ricos, también en la República Argentina, aquel que ha tenido su fortuna debido a una familia patricia, a relaciones con la ganadería, a cuestiones más de haber acunado su fortuna mediante lo ganadero y lo agropecuario, subestima a aquel que ha obtenido su riqueza mediante trabajos con el Estado, que lo han relacionado con el mundo industrial, que no tiene que ver con la cuestión agraria? Claro, una de las cosas que trata de hacer el libro es poner un poco de orden en un montón de palabras que usamos para nombrar a los ricos, ¿no? Entre ellas, como decías, oligarquía, burguesía nacional, empresarios, empleadores. Y efectivamente, muchas veces cuando se piensa en las clases altas argentinas, se piensa en las clases patricias, en los portadores de apellido, en aquellos que desde la colonia estarían explotando las tierras y los trabajadores en el ámbito rural. Y hay un esfuerzo en el libro por tratar de calibrar cuánto de eso sigue siendo vigente. Por ejemplo, mirando cuántos apellidos patricios sobreviven hasta hoy en el mundo de los negocios y de la política nacional. Y hay realmente muy, muy pocos. Incluso los estudios que han trabajado sobre la gran revolución tecnológica que trajo la soja o la agricultura de exportación, también demuestran que si bien sigue habiendo algunas familias que sobrevivieron en esa actividad durante las últimas décadas, no han sido las que lideraron esas grandes transformaciones, ¿no? Claro. Hay mucho nuevo rico en Argentina, y a ese nuevo rico la política no tiende a prestarle tanta atención, se sigue peleando para mí con esos hombres de paja, ¿no es cierto?, que son las clases tradicionales rurales, mientras hay otros que son mucho más discretos, que han obtenido beneficios del Estado Nacional y los siguen obteniendo sin ser recíprocos, ¿no es cierto?, sin garantizar que van a generar los puestos de trabajo formalizados y el desarrollo que prometen, y a ellos se les presta mucho menos atención. Entonces, el libro parte también de una contraposición entre mensajes, historias, narrativas, donde los ricos se mostraban, ¿no?, pomposamente para ser vistos y entonces para ser emulados, imitados, admirados, y una nueva forma de ejercer y vivir la riqueza, mucho más discreta, mucho más reservada a un mundo de entre pares, incluso hasta que se disfraza muchas veces de más popular, ¿no es cierto? Pensemos en los populismos hoy en el mundo, de ser mucho más popular y antielitista de lo que es verdaderamente en su vida cotidiana, y que queda a salvo de una discusión más profunda sobre de cuáles son las fuentes de su riqueza y cuáles son los usos que se da a esos recursos, que es lo que incita a pensar el libro, ¿no? ¿Todo el capital es el mismo? No. Y entonces, ¿cómo podemos tratar distintas formas de capital? ¿Y se puede comprar todo? ¿Se pueden distribuir los caprichos de los hombres más ricos? ¿O hay que fundar instituciones públicas fuertes que puedan quedar al margen, ¿no es cierto?, de lo que se compra y lo que se vende en el mercado? Quería consultarte sobre lo que pasa también en la relación entre Estado y familias que han acumulado riqueza en este último tiempo, y es la relación de ese rico con el no pago de impuestos, con los paraísos fiscales, con lo que se llaman procesos de fuga de capitales que sufre la República Argentina desde hace varias décadas.
y esto de tener una lógica bimonetaria, ¿no? Me muevo en lo vernáculo en pesos, pero yo mi riqueza la termino sacando de la República Argentina y la saco con una moneda fuerte como puede ser el dólar, y que en su momento sería la libra, también por la relación que tuvo la Argentina con Inglaterra. ¿Y qué pensás de...? Porque habíamos hablado al comienzo de la entrevista de la culpabilidad, ¿no? De, bueno, el rico es el otro, yo soy rico, pero no soy tan rico como los otros. Poner la riqueza en el otro. Y quería culminar esta entrevista preguntándote si tuviste algún tipo de acercamiento sobre la mirada que tienen, que va desde Shakira hasta Marcos Galperín, que decide fijar una residencia en Uruguay para no pagar impuestos. ¿Cuál es la mirada que tienen los ricos, y ya no de la República Argentina, sino cuál es el entendimiento que vos llegas a comprender de esta negación a pagar los impuestos, a evadir de manera constante y no presentarle a las administraciones o a los fiscos la cantidad de riqueza que obtienen? Bien, primero que hay como una discusión tan moralizada sobre quiénes son los ricos o los empresarios que hace que algunos crean, como en algún momento escribía Jorge Lanata, que hay un gen argentino, ¿no?, que hace que los empresarios necesariamente sean prebendarios, poco innovadores y demás, mientras otros confían en que tal vez se va a poder gestar algún día esta burguesía nacional que nos va a llevar a saltar el desarrollo, ¿no es cierto?, de su mano y de un día para el otro. Y la verdad es que lo que uno observa es que en la Argentina conviven empresarios y empresas de origen nacional y de origen extranjero, que el modo en que conducen sus negocios, cuando estamos hablando de grandes empresas, no se diferencia tanto entre sí. Como dijimos, que si hay ricos en Argentina, no necesariamente son más ricos, pero sí tienen una cualidad que es la que vos estás subrayando, Marcelo, que los distingue del resto del mundo, y es que en general el capitalismo argentino, alienta que todos queramos ganar mucho rápido y después salir corriendo, ¿no? O sea, la cantidad, el volumen de externalización de activos que produce la Argentina es notable, porque nadie cree en que este orden económico va a poder, en el mundo de los negocios, muy pocos creen que estas reglas van a perdurar. Entonces, mientras las reglas te convienen, mejor sacar la mayor ganancia posible, aun cuando sea altos riesgos, para después, con lo que se obtiene, sacar el dinero afuera y evitar ser atrapado en la próxima crisis, ¿no? Entonces, ahí sí hay una pauta de comportamiento que yo diría atraviesa a gran parte de los hombres de negocios de este país, y que da cuenta de que el gran problema de la Argentina en el capitalismo de hoy es que no ha logrado estabilizar alguna de sus instituciones financieras, monetarias, económicas, y termina cayendo una y otra vez en un capitalismo de rapiña, en un capitalismo que premia, ¿sí?, que le da la razón a los que menos apuestan al país. Entonces, cuando el Estado argentino logre establecer ciertos acuerdos y hacerlos cumplir a lo largo del tiempo, probablemente se encuentre con ese empresariado al que está aspirando desde hace décadas y que nunca llega. Porque sea argentino o sea extranjero, el capitalismo lo que busca, ¿no?, es generar ganancias. Ahora, esas ganancias pueden generarse en el corto plazo o pueden generarse en el mediano y largo plazo con efectos más beneficiosos para el resto de la comunidad. Sí, y también acá me sumo, porque bueno, por nuestro trabajo tenemos la posibilidad de hablar con gente de distintos estratos sociales, y mientras decías esto también con una pátina en su discurso, tomándose un Campari al costado de una pileta climatizada, con un discurso de queja permanente, ¿no? Exactamente. Cuando uno conversa a mí me pasa de conversar con Javier Aullero, que trabaja sobre sectores populares, y siempre nos reímos porque sus entrevistados le dicen, y bueno, acá vamos tirando, o sea, la pobreza es galopante, las privaciones que están pasando son cada vez más profundas, pero más o menos se la van arreglando. En cambio, yo entrevisto a los empresarios ricos, miembros de las clases altas argentinas, y siempre se quejan, nunca les alcanza, siempre este país no es lo suficientemente bueno. Y también ahí contesto a la otra mitad de tu pregunta, ¿no? Me parece que tanto las élites políticas como económicas de este país tienen que empezar a reflexionar sobre cuánto es sostenible en el tiempo estos niveles de malestar y de desigualdad, y cuánto sus beneficios van a poder reproducirse en este esquema, ¿no?
yo siempre recuerdo que el impuesto a los réditos fue establecido en la Argentina durante la década infame, Claro. ¿no? Digo, en un momento donde parte de la clase política y económica argentina llegó a la conclusión de que si el Estado se cae a pedazos, tampoco es beneficioso para las clases más altas. Pueden eventualmente sacar ventaja, Sí, pero sí, en sí. términos de mediano plazo, ¿no? El desorden también las perjudica. Claro. ¿No? Entonces, no pagar impuestos, replegar en espacios cada vez más homogéneos, abandonar el deseo y la necesidad de traccionar a la sociedad hacia un futuro mejor, es un desafío de los empresarios y los políticos de este país que hace rato que no están logrando satisfacer. Sí, ¿no? Y aparte la lejanía de estos estratos sociales en donde la conversación, he tenido conversaciones de mirá lo mal que me siento, mirá las oportunidades que no me da mi país mientras caminábamos una cancha de golf. Total, y además... Entonces vos decís, bueno, a ver, lo llamo a Fellini y me pongo a filmar, o sea, no... Sí. No, sobre todo que es lindo cuando uno se queja de este país, pero no compara cuáles son las exigencias que pesan sobre los altos funcionarios, sobre los políticos o sobre los empresarios en países que son admirados, ¿no es cierto? Yo viví en Francia, realmente para llegar a ocupar un cargo relativamente alto en la administración pública hay que atravesar un montón de concursos, hay que demostrar que uno tiene una expertise, un saber, y acá la porosidad que tiene el mundo de la empresa y el mundo de la política argentina es impresionante. El problema de la Argentina no es el cierre, no es la reproducción de las ventajas en el tiempo, es su porosidad y cómo se van renovando las personas, pero las dificultades siguen siendo las mismas. Mariana, quería agradecerte porque me pareció muy interesante el libro y por eso lo difundimos para la audiencia de Paso a Valores y te mando un beso y buen fin de semana. Esperemos Muchas hablar gracias, más Martín. adelante. Esperemos también, siempre disponible para la charla porque es un gusto conversar con ustedes. Gracias, te mando un beso. Buen fin de para todos. Gracias. Quien está hablando con nosotros era la socióloga y escritora Mariana Heredia, quien ha escrito su libro El 99% contra el 1%, ¿por qué la obsesión por los ricos no sirve para combatir la desigualdad? Esto lo ha editado Siglo XXI. Le mandamos un beso a Sofía y nosotros estamos haciendo Paso a Valores en AM 1420 con vos.